ciertas cosas como su realidad. En esto, aquí está muy estandarizado, pero técnicamente es imposible hacerlo. ¿En serio? ¿Esa botella de agua? La crisis de asma se clasifica en tres, que son leve, moderada y grave. Ya, la crisis leve es el típico paciente que presenta un espasmo posterior a algún desencadenante. Ya no presenta signos de insuficiencia respiratoria. Ahí dice PEP o PEP, que es el volumen inspiratorio forzado en un minuto mayor al 70%, que es un patrón una asimetría para repetitivo o constructivo. No tiene nada que ver con ustedes, solo les estoy nombrando, pero dice que un paciente tiene una crisis de asma o un ataque de asma, poniéndolo un ejemplo que estaba pasando, volvió polvo y le vino un asma sin afectación generalizada, solo tiene un ojo espasmo, un pequeño disnea, todo y nada más. Entonces es un paciente que se puede tratar de forma aguda. El tratamiento para una crisis de asma sin afectación generalizada es solo un beta-adrenérgico de acción corta que se llama salbutamol, nada más. El salbutamol se puede dar con aerocámara, se da 2 PAP y listo, ¿ya? Ya. Entonces solo eso. Cuando hay una crisis de asma leve, sin afectación generalizada, solo un pequeño broncoespasmo que puede pasar, solo se da salbutamol, no sé si alguna vez ha usado. O estás en el gimnasio, haces un poco de esfuerzo, tenés broncoespasmo, usas salbutamol. Pasa, cede, ¿ya? Nada. Pero, ¿qué pasa si tenemos una crisis moderada grave? Y aquí vienen los pacientes donde tienen que ser tratados de emergencia o con su ayuda de estéreo. Entonces, las crisis moderadas a grave y las crisis vitales necesitan sí o sí ese apoyo y su identificación de estéreo. En el caso de la crisis moderada, es el típico paciente que viene con disnea, taquipnea, broncoespasmo, sibilancia generalizada, uso de musculatura accesoria, diaforesis, compromiso del estado general. Entonces, es el paciente que se está ahogando prácticamente, ¿ya? ¿Y cómo lo identificamos? Cuando dice que el volumen respiratorio forzado está menor al 70%, pero no se olviden que eso es gasometría y no le vamos a estar haciendo gasometría a un paciente, perdón, espirometría, y no le vamos a estar haciendo espirometría a un paciente que esté con una crisis de asma, vamos a perder mucho tiempo. Entonces, ¿con qué tratan a un paciente? ¿Con qué se ha tratado? ¿O con qué han visto que se trata actualmente? Primero, si ustedes están viendo que el paciente está hay agua, por cierto. Ya. Entonces, lo primero es que están viendo que el paciente está con signos de insuficiencia respiratoria, está con desaturación, administran oxígeno como coadyuvante del tratamiento, y la base está en lo mismo que les dije hace rato, son tres cosas. Salbutamol, que es un beta-adrenérgico, más bromuro de hipatropio. ¿Cómo se puede dar esto? El salbutamol y el bromuro de hipatropio puede ser nebulizado como inhalado, cualquiera de las dos administraciones. Aquí prácticamente te dice que tenés que inhalar la aerocámara de 2 a 4 inhalaciones cada 10 a 15 minutos durante una hora. Tiene que ir asociado a un glucocorticoide, ya sea cortisona vía oral o hidrocortisona 250 miligramos endovenoso. Entonces, ¿qué es lo que hacen actualmente en los centros de salud? Llega un paciente con asma, le administran hidrocortisona endovenoso y lo nebulizan. Nada más. Ese es el tratamiento de la crisis moderada.
el tratamiento tiene que ser en base a beta-adrenérgico y a beta-adrenérgico y mucarínico, ya doctores. Por eso va y ahora les voy a presentar todos los medicamentos que son mucarínicos y adrenérgicos de corta duración y de larga duración. Si se dan cuenta, la mayoría de los esquemas solo dicen usar el corticoide o usar el beta-adrenérgico, pero el fármaco ya lo tienen que saber o tendrían que haber sabido. El tratamiento para la crisis moderada, doctores, es oxígeno, salbutamol y bromuro y patrón. Entonces, ¿qué te quiere decir? El tratamiento está en base a las tres cosas: beta-adrenérgico, antimucarínico y glucocorticoide. Nada más. El corticoide se lo das vía oral o se lo das endovenoso. El salbutamol y el ipatropio se lo puedes dar inhalado o se lo puedes dar en nebulización. Los dos son inhalatorios. Entonces, es el mismo tratamiento, ¿ya? El mismo tratamiento. Entonces, pero en la crisis grave es el típico paciente que tiene signos de insuficiencia respiratoria, ya con criterios de apoyo ventilatorio. Estamos hablando de una crisis de AMA que tenga una frecuencia respiratoria mayor a 35, una saturación menor a 60, una hipercapnia mayor a 45, un paciente que tenga uso de musculatura accesoria. Entonces son pacientes que ya no necesitan solo el medicamento, necesitan un apoyo ventilatorio, y el apoyo ventilatorio se da a través de asistencia ventilatoria, que se llama intubación. Uno de los criterios de intubación es una frecuencia respiratoria mayor a 35 y la de saturación menor a 60. En crisis severa se presentan esos síntomas, entonces lo ideal es intubar al paciente y luego manejarlo intubado. ¿Y con qué lo van a manejar intubado? Con glucocorticoide, beta-adrenérgico y antimucarínico. Será absolutamente lo mismo que en la crisis moderada, solo que en este caso ya se tiene que realizar una intubación. Entonces, ¿qué es lo que dice en la crisis vital? Se administra todo: oxígeno, salbutamol, hidrocortisona, magnesio, ¿ya? Si no mejora, tiene que ingresar a UTI y se valora la respuesta, ¿no? Si hay una respuesta buena, se da el alta, se da con prednisona vía oral. Si hay una respuesta moderada y mejora la capacidad ventilatoria, el volumen inspiratorio, se da de alta con prednisona, y si la respuesta es mala, se tiene que intubar y permanecer intubado, ¿no? Entonces, el tratamiento, doctores, es miserablemente básico: beta-adrenérgico, antimucarínico y corticoides, nada más. Salbutamol, salmeterol, teofilina, se puede dar bromuro y patropio, diotropio, y los corticoides en cualquiera de sus presentaciones: prednisona, metilprednisolona, fluticasona, hidrocortisona, dexametasona, betametasona, cualquiera de esos. Todo el tratamiento de los dos es eso, ¿ya? No vamos a saltar todo eso porque perdimos mucho tiempo, y estos son los medicamentos según su base, ¿ya? SABA, que son beta-adrenérgicos de acción corta, el salbutamol y la terbutalinina. Medicamentos de acción larga como el salmeterol, formoterol y lagesterol. El anticolinérgico de acción corta como el bromuro de ipatropio, y anticolinérgicos de acción larga como el bromuro de ipatropio, el humedacilino, que es los que usamos normalmente, los dos primeros. Y los de allá, los de abajo, doctores, son medicamentos duales. Vienen un beta-adrenérgico con un antimucarínico. Nada, ya todos los de ahí, el amarillo, el rosado y los de abajo son medicamentos duales que se pueden usar. Ya son el beta-adrenérgico más el mucarínico. Nada. No se compliquen la vida. Sé que no me entendieron. Ya. Sé que no me entendieron. Se nota. Pero básicamente leve, sano. Leve, salbutamol. Uno. Después, moderado, ya se aumenta oxígeno. Hidrocortisona. En el no moderado. Moderado. De moderado, De hecho, salbutamol
salbutamol. Ya, crisis leve, salbutamol. Ya, moderado, oxígeno, salbutamol. Y o bromuro de hipatropio, ya sea inhalatorio o nebulización, asociado a un corticoide vía oral o endovenoso. Puedes darle prednisona o puedes darle hidrocortisona endovenosa. Cualquiera de esas. ¿Cuál actúa más rápido? La hidro. Entonces preferimos usar hidrocortisona endovenoso, 250 miligramos, asociado a nebulizaciones de salbutamol, más bromuro de hipatropio y inhalaciones de salbutamol. ¿Ya? Y en la crisis grave, que tiene signos de insuficiencia respiratoria que comprometen la vida, reintubar y lo manejas con corticoides y todo lo demás, pero endovenoso. Nada más. En resumen, porque de ahí para allá no hay nada más que hacer. ¿Ya? Pregúntame, chicos, por favor. Algo. Pregúntame. Pregúntame. No, son medicamentos duales, ¿no? Son medicamentos duales. Eso es el nombre de los medicamentos. Por eso te explico. A ver, la doctora dijo SABA. ¿Saben qué es un SABA? Entonces, ¿qué significa SABA? Beta adrenérgico de corta duración. Lo que intento resumirte aquí es ¿qué es un beta adrenérgico de corta duración? Es el salbutamol y la teofilina, nada más. La terbutalina, perdón. Terbutalina, nada más. Doctor, una pregunta. Sí. Así en temas de examen, en este tema aquí las dosis. No, no existe. Ok, gracias. Pero el promotor igual no se usa para acción rápida y prolongada. Se puede usar. La crisis vital, la única diferencia, doctor, es que ya con la medicación, o sea, que compromete tu vida. Entonces, ¿en qué momento? Hay una diferencia en la crisis moderada. Yo tengo, en la crisis leve, hice ejercicio, se me cerró el pecho. No pasa nada, estoy como loco de paja. Entonces puso salbutamol, listo, no pasó nada. En la crisis moderada, el paciente tuvo cualquier desencadenante, ya, tuvo cualquier desencadenante y empieza. Ya hay más compromiso general, entonces ya está taquimédico, ya está dinéico, ya está taforético. Entonces a ese paciente vos le pones hidrocortisona, lo nebulizás con salbutamol, con bromuro de hipatropio, lo haces inhalar y todo eso. ¿Y le pasa? Pero la crisis vital, doctores, es el paciente que llega con insuficiencia respiratoria. Entonces quiere decir, ¿cuáles son los signos de insuficiencia respiratoria? Frecuencia respiratoria mayor a 35. Hipoxemia menor a 60. Hipercapnia mayor a 45, asociado a alteración del estado de conciencia. Uso de musculatura accesoria, ¿ya? Entonces el paciente hace, o sea, está demasiado fatigado cuando hay frecuencia respiratoria mayor a 35, ¿ya? Cuando hay hipoxemia menor a 60, necesita quieto. ¿Ya? Entonces, el signo, la crisis vital quiere decir prácticamente que compromete tu vida, ¿no? Nada más, la única diferencia. El tratamiento primero, ahí ya cambia tu tratamiento. Primero, permeabilizar vía aérea, cuidar vía aérea, intubar, y luego lo manejar con todo lo demás. ¿Una crisis de asma puede llegar a ventilación? Sí, puede llegar a ventilación. ¿Y qué usas una vez intubado? Corticoides, le das metilprednisolona para que disminuya la respuesta inflamatoria, nada más. Y le das salbutamol en gotas, le das salbutamol inhalatorio y bromuro de hipatropio. Es absolutamente lo mismo, solo que cuidar la vía aérea. Si tu paciente está con signos de insuficiencia respiratoria, primero lo intubas y luego lo manejas. Otra pregunta.
chicos, esto es un poquito, este y el otro son un poquito inentendibles porque se usa lo mismo para los dos, corticoide, betadenérico y mucarínico, ¿no? Y aquí tenemos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Para entender la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo mismo, en principio, tienen que saber todos estos fármacos, por lo menos las 4 primeras. ¿Ya? Entonces dice que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una de las causas de muerte principales en el mundo. La etiología principal de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el tabaco, ¿ya? Aunque puede ser por cualquier otra causa. Muchos pacientes, trabajadores de mina, trabajadores de asbesto, los parrilleros, los que trabajan con cerámica, los que trabajan con madera, ¿ya? Entonces pueden desarrollar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. A ese tipo de enfermedades se les denomina enfermedades pulmonares relacionadas con depósitos de polvo pulmonar. Un EPOC, digamos, hace un EPOC, pero a ver, ¿un trabajador en mina puede hacer una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sí o no? Sí. ¿Por qué? Por cuenta de la inhalación constante. ¿Por el qué? ¿Nadie? Por el polvo. ¿Por el por qué tiene el polvo? No. Un micro. Se deposita en el pulmón, ¿no? Ajá. ¿Y cómo se denomina ese grupo de enfermedades que causan depósito de sustancia a nivel pulmonar? Tienen un grupo de enfermedades. Es un grupo. No. Y obviamente te van a causar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no solo el cigarro. ¿Quién dijo eso? Neumoconiosis. Bien, doctor, perfecto. Neumoconiosis, si lo buscó, perfecto. Ya, las neumoconiosis son enfermedades pulmonares ya caracterizadas por el depósito de ciertas sustancias a nivel pulmonar. Entonces puede ser asbesto, que se denomina asbestosis. ¿No? Puede ser por inhaladores de las minas de carbón. Los parrilleros, los que se dedican a hacer churrascos, doctores, hacen neumoconiosis, ¿ya? ¿Por qué? Por el consumo de inhalación de la degradación del carbón. Los pacientes que trabajan con productos textiles, los pacientes que trabajan con productos de limpieza, entonces los gases inhalados pueden producir enfermedad pulmonar obstructiva crónica. A pesar de que el EPOC, la principal causa sea el cigarro, puede ser desarrollado por cualquier cosa, ¿ya? Entonces, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se dice que es una afección pulmonar que se caracteriza por síntomas respiratorios crónicos, disnea, tos, producción de esputo y exacerbaciones debido a anomalías en las vías respiratorias. Entonces puede haber dos cosas que son una bronquitis y una bronquiolitis, quiere decir que prácticamente dos patologías básicas están presentes que se llaman enfisema y bronquitis. Y vamos a ver más allá que tienen ciertas características clínicas, ¿ya? Entonces se considera considerar EPOC y hacer espirometría a todo paciente mayor de 40 años que presente los siguientes síntomas y factores de riesgo. Yo siempre me gusta ponerlo a Escobar de ejemplo, porque Escobar fuma, y fuma harto, ¿ya? Y ya tiene más de 40, entonces él dice no fumar, pero bueno, ya, me gusta ponerlo a Escobar, pero ustedes lo conocen, no es por otra cosa, ¿ya? Entonces, el consumo de tabaco lo va a llevar a desarrollar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya, por cualquiera de las dos, independientemente si es bronquitis o es enfisema, cualquiera de las dos va a ser caracterizada en el doctor Escobar, ¿ya? ¿Por qué? Porque es la principal causa de lesiones pulmonares. Entonces los síntomas son indicadores clínicos, disnea, sibilancia recurrente, tos crónica, expectoración y historia de factores de riesgo. No se olviden que a pesar de que el tabaco es la principal causa de riesgo, puede ser desencadenada por
cualquier cosa, ¿ya? Por cualquier cosa. Entonces, el diagnóstico de EPOC, lo voy a resumir muchísimo ya, doctores. El diagnóstico de EPOC se da a través de espirometría, ¿ya? La espirometría forzada es el gol estándar para el diagnóstico. Hay dos tipos de patología, un patrón restrictivo y un patrón obstructivo. El patrón restrictivo se asocia normalmente al enfisema. ¿Qué quiere decir restrictivo? Que restringe la capacidad. Entonces el alveolo pierde la funcionalidad de contracción y relajación y por ende no puede haber una hematosis de manera adecuada, ¿ya? Y el patrón obstructivo, que es el patrón bronquial, que es la bronquitis, ¿ya? Una bronquitis crónica. No sé si alguno ha enfermado hoy en estos días con influenza. Es muy común que hagan una bronquitis post-influenza. Entonces, evidencian de que hay aumento de las secreciones bronquiales, solo que en el tema del consumo de tabaco, las lesiones bronquiales son terminales. Se dice que hay 32 ramificaciones del árbol bronquial. Entonces, mientras más terminal sea, mayor será la obstrucción y causando en sí sibilancia. La sibilancia es característica por la disminución del calibre al paso del aire. Entonces, produce un silbido específico al movimiento de aire. El diagnóstico, como les dije, se da a través de espirometría y factores de riesgo. El tratamiento, doctores, es el mismo, solo que se evalúa de acuerdo a las exacerbaciones que tiene. ¿Qué quiere decir exacerbaciones? Exacerbaciones significa que yo tengo asma, pero puedo exacerbar con una crisis de asma. Lo mismo pasa con el EPOC. Yo tengo EPOC, tengo enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero puedo desarrollar aumento de la secreción, aumento de la viscosidad o disnea en algún momento. Quiere decir que estoy con un EPOC exacerbada, estoy haciendo una bronquitis aguda, porque tengo una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El tratamiento se basa, y la clasificación de esto se basa según a los días de internación que tenga el paciente, que se denomina escala de Gold, ¿ya? Escala de Gold. Normalmente estos pacientes no necesitan antibióticos, doctores. No se da antibióticos a este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque la infección, o sea, no es un proceso infeccioso, sino netamente un proceso inflamatorio. La etiología, como les dije, es el tabaco, el principal factor de riesgo. Puede ser cualquier contaminante ambiental. Hay factores de riesgo como ser el déficit de alfa-1 antitripsina y eso ya es, ¿no? La fisiopatología, pues bueno, no son tan precisos. Entonces hay dos tipos de presentaciones en el EPOC que se llama enfisema y bronquitis, y la presentación clínica hay uno que se llama soplador rosado y abotagado azul. ¿Por qué es la diferencia? ¿Alguien sabe por qué uno es rosado y el otro es azul? Porque uno es soplado. ¿Perdón? Hay uno que es en la fase, no sé. ¿Por qué uno es rosado y el otro azul? Uno es azul porque hay cianosis. El otro por la alta vascularización. La bronquitis no puede evitar. Por el CO2. ¿Quién dice? Bien, doctor. Perfecto. Por el CO2. ¿Qué tiene que ver el CO2 aquí? Perfecto, doctor. Bien. A ver, doctores, ¿ya? En el enfisema, el problema es en el alveolo. El alveolo pierde la capacidad de inflar y desinflar. ¿Ya? Nada que ver con el bronquio, el alveolo. Entonces, llega la sangre, llega al alveolo y hay intercambio. Entra CO2, en la respiración, entra el oxígeno, se tiene que metabolizar y salir el CO2, inhalar, exhalar, botamos CO2. Pero como la alteración en el enfisema producida en el alveolo, no podemos eliminar CO2, entonces tenemos una hipercapnia permisiva. Normalmente, doctores, el CO2 es de 35 a 45. En estos pacientes con enfisema pulmonar hay algo que se llama hipercapnia permisiva. ¿Qué es lo que hace el CO2? El CO2 a nivel generalizado causa dilatación. Si causa dilatación, va a causar la cierta característica
facial, que quiere decir que está con las mejillas rojas, los labios rojos. Entonces, la intoxicación por CO2, que es muy común también, se denomina muerte dulce. ¿Por qué? Porque al causar vasodilatación a nivel cerebral causa edema cerebral y el paciente causa una depresión del sistema nervioso central y el paciente muere. ¿En qué caso se ve esto? Se ve en los moteles, es muy común en los moteles. ¿Por qué? Porque llegan las parejas, lo dejan en el auto encendido y se duermen con el auto encendido, el monóxido de carbono recircula y al otro día lo pillan muerto. Eso es muy común. Ya la intoxicación por monóxido de carbono. Así que apaguen el auto. ¿Ya? Entonces, eso pasa. Ya pueden buscarlo, se llama muerte dulce o intoxicación por monóxido de carbono. Entonces, el glóbulo rojo, doctores, tiene, ya se acordaron ya. El glóbulo rojo tiene 200 veces más afinidad por el CO2 que por el oxígeno. Entonces, si aumenta la capacidad de CO2, si usted tiene más CO2, el glóbulo rojo va a preferir el CO2 que el oxígeno. Entonces va a tener una hipercapnia. En estos pacientes tienen una hipercapnia permisiva. ¿Qué quiere decir? Si les estoy diciendo que el CO2 es vasodilatador y deprime el sistema nervioso central, niveles altos de CO2 a ustedes les pueden causar alteración del estado de conciencia, cefalea y por último muerte. Por eso, poniendo otro ejemplo, cuando hace mucho frío y el micro está cerrado, no se abre para nada, recircula el CO2 y a todos nos da sueño o nos duele la cabeza. ¿Por qué? Porque el monóxido de carbono del micro más el CO2, la recirculación del CO2 que hay en todos los pasajeros, causa cefalea y somnolencia, ¿o no? ¿Ya? Entonces, niveles elevados de CO2 pueden causar depresión del sistema nervioso central y muerte. ¿Ya? Lo que pasa es que causa vasodilatación. Y en estos pacientes tienen algo que se llaman CO2 permisiva. Quiere decir de que como son patologías crónicas, el paciente tiende a resistir más los niveles elevados de CO2. Entonces lo sigo poniendo a escoba. Quizás si yo me saco una gasometría, yo tengo mi CO2 dentro de valores normales, como unos 40, pero Escobar tiene 60 de CO2. Yo con 60 ya estoy desmayado. ¿Por qué? Porque el doctor Escobar tiene ya una CO2 permisiva. Como ha fumado mucho tiempo, esa arquitectura pulmonar ya se estuvo alterando. Entonces su cuerpo se fue acostumbrando a niveles de CO2 más altos. Entonces, ¿en qué momento yo le hago tratamiento a unos niveles altos de CO2? Cuando hay alteración del estado de conciencia. Si hay hipercapnia asociado a alteración del estado de conciencia, recién hago tratamiento. Mientras tanto, no. Los niveles elevados de CO2 me pueden causar alteración del estado de conciencia. ¿Ya? En este caso, los pacientes con enfisema tienen eso. ¿Por qué? Porque no eliminan el CO2 de manera correcta. Tienen un aumento en los niveles de dióxido de carbono. El dióxido de carbono es vasodilatador y causa esa rubicundez. Por eso se llama soplador rosado. ¿Ya? Y el abotagado azul, como ven en la imagen allá, el problema no es en el alveolo, es netamente en el bronquio. Entonces, si disminuye el diámetro bronquial, disminuye la cantidad de aire y por ende causa lo que se llama hipoxia. Y si hay hipoxia, hay cianosis. El paciente se vuelve azul. ¿Ya? ¿Me entendieron? Esto, doctores, la clasificación de Goldman es chiparlo. El tratamiento no farmacológico, vamos a resumirlo ya todo lo que se pueda. El tratamiento no farmacológico, doctores, está en base en principio a dejar el tratamiento, a dejar el tabaco. A dejar el tabaco. Todo paciente que sea diagnosticado con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene que ser previamente vacunado contra la influenza, COVID, tétano, todo lo que dicen, ¿ya? Entonces la vacunación de la gripe estacional, coronavirus, se da medicación para evitar la neumonía, se da la neumo 23 o la prevenal 13, que son bacterias atenuadas.
¿Ya? Y fisioterapia respiratoria y ventilatoria. Nada más, una cosa es la respiración, otra la ventilación. Tienen que tener mejor capacidad ventilatoria. No sé si han visto los que han ido a neumología en algún momento, usan un cosito para soplar y levantan 3 bolitas, como en los Simpsons. ¿Ya? Entonces eso es fisioterapia ventilatoria. Lo más barato que pueden hacer ustedes es darle un globo, equipe un globo todos los días. ¿Para qué? Para que tengan mayor fuerza ventilatoria. El tratamiento, doctores, es el mismo. No se chipen con esto, por favor. Ya. El tratamiento, doctores, es el mismo. No les voy a preguntar esto de Goltz, ni la clasificación ABCDE, ni la TICNI, ni espirometría, absolutamente nada. El tratamiento, para que no se chipen, beta adrenérgico, corticoide y antimuscarínico. Absolutamente lo mismo, doctores. Por favor, no se compliquen la vida cuando vayan a leer en esta semana. Beta adrenérgico, corticoide y, si se dan cuenta, es lo mismo. Antimuscarínico, se le da lo mismo. Nebulizaciones con bromuro hipertrofio, se le da broncodilatadores, ya sea de acción corta o de acción larga, ya se le da antimuscarínico, se le da corticoide, se le da lo mismo. No hay mucha ciencia en esto, ¿ya? Lo único que se puede usar aquí, y no les pediría que se aprendan esto porque es complicarles la vida, que se den cuenta cuánto es asma, cuánto es EPOC y cuánto es bronquitis, nada más. Y nada más, pero ya no quiero complicarles la vida. Ahora, lo único sí que cuando doy antibiótico a un EPOC, cuando le doy antibiótico, porque ejemplo, sigo con Escobar tiene un EPOC, tiene una bronquitis. Entonces, ¿en qué momento sé yo que se infectó Escobar y necesita tratamiento antibiótico? Cuando presenta aumento de la secreción, aumento de la disnea y esa secreción se vuelve más purulenta. Ahí sí necesito antibiótico, ¿ya? Mientras tanto, no se le da antibiótico a un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si presenta cualquiera de estos tres que se llaman criterios de Antonisen, ahí se da antibiótico. De ahí para allá, no. No se complique más la vida, ¿ya? Dejémoslo aquí, nos vemos en eso.